Hola José María, buenas tardes. En primer lugar, te quería agradecer las facilidades y disponibilidad que siempre ofreces para poder impulsar y divulgar las normas en general, las que tienen un carácter marcadamente más social en particular. En este sentido, has coordinado un grupo de trabajo que desde el año 2017 y en dos momentos diferentes ha trabajado para entender, divulgar e impulsar el conocimiento de la normativa de segunda oportunidad. En 2017 iniciaste un trabajo que acogió el CEGFGE con el apoyo del entonces conseller de Justícia, Carles Mundó, para trabajar sobre esta normativa. Y este trabajo ha culminado en junio del 2020 con la edición de esta guía que hoy vamos a presentar, que se presentó de hecho de forma definitiva institucional el día 12 de noviembre con la presencia de la actual consellera de Justícia, Esther Capella. ¿Qué te gustaría destacar del trabajo desarrollado y de los objetivos alcanzados en esta guía, José María? Antes de nada, agradecerte a ti, Miguel Ángel, y al Ilustre Colegio de Abogados de Tarrasa la oportunidad de poder compartir, aunque sea virtualmente, pues un momento de trabajo y de reflexión. Yo, además, al Colegio de Tarrasa le tengo un especial cariño porque durante muchos años, además, estuve muy cercano porque viví en Sant Cugat y pude participar del arranque de las experiencias formativas con los primeros decanos, y para mí la verdad es que es una alegría que contéis conmigo otra vez. La verdad es que la guía, fundamentalmente lo que tiene la guía o el valor principal de la guía es la pluralidad de puntos de vista, de visiones y de sensibilidades. Estamos hablando de un trabajo colectivo que se empezó en el año 2017 por el impulso del conseller Mundó, y en el que todos los que hemos estado participando en este trabajo, en esta tarea, lo que hemos hecho ha sido quitarnos, en mi caso, la toga y las puñetas y ponerme en la posición de los profesionales que tienen que acudir a estos procedimientos. Yo creo que el valor que tiene es la transversalidad y la generosidad de todos los que desde el 2017 empezaron a trabajar y luego los que os habéis incorporado a este tramo final. ¿A quién va destinada esta guía? ¿Quién crees que puede ser usuario de la misma? Desde el primer momento, esta guía nació con la ambición de poder ser un instrumento útil para quien desconoce esta institución y que además no solo la desconoce, sino que le da miedo, porque estamos hablando de la segunda oportunidad, aunque como concepto o idea es muy atractiva. Sin embargo, está encriptada, está encajada en una normativa como es la concursal, que es extremadamente sofisticada y compleja. Por lo tanto, es un flotador que debe servir para que aprendan a nadar los economistas, los abogados o los asesores que tengan este primer contacto con la segunda oportunidad, pero también nace con la ambición de ser lo suficientemente técnica como para que profesionales ya que tienen un rodaje y un conocimiento de la materia puedan encontrar instrumentos útiles. Además, yo creo que hay un elemento importante, y es que cuando reanudamos los trabajos, ahora hace poco más de un año, apostamos estratégicamente por trabajar ya sobre el texto refundido de la ley concursal. Texto refundido que entró en vigor en septiembre del año 2020, es decir, hace apenas 2 meses, y que es un texto absolutamente novedoso, con lo cual esta guía, pues incluso para los concursalistas más avezados, con los concursalistas más prestigiosos, van a tener la suerte de que nos hemos olvidado del viejo 178 bis y estamos trabajando sobre el 491, o sea, sobre los nuevos preceptos, que eso yo creo que para los abogados es muy importante, porque siempre hay un miedo al precipicio de una nueva norma, y yo creo que con esta guía lo hemos superado. Correcto, es cierto que en la actualidad esta ley ha sido objeto del texto de una refundición en el texto refundido y que desde el 1 de septiembre del 2019 ya estamos aplicando. Es absolutamente cierto y comparto contigo y con muchas personas que ya han escrito al respecto que el nuevo texto es ordenado, explícito, técnicamente es muy adecuado, pero a la vez, y se están dando ya muchas resoluciones a este respecto, ha modificado alguna cuestión de absoluto calado, yo creo que incluso de definición de criterio y de principios hacia dónde se quiere llevar parte de las deudas que puedan ser exoneradas en este procedimiento, sobre todo con un superprivilegio al crédito público. En este sentido, ya ha habido resoluciones que han dejado de inaplicar el 491.1, como bien decías, porque se entiende que hay un exceso de delegación en la actuación del Gobierno en esta refundición.
En este sentido ya tenemos Barcelona, yo creo que Huesca y alguna otra provincia se han pronunciado al respecto. Y curiosamente, el 24 de noviembre se ha pronunciado, yo creo que por primera vez una audiencia provincial, la provincia de Valencia, también defendiendo la inaplicación del 491 y, por tanto, quitándole este punto de superprivilegio al crédito público en el concepto de la segunda oportunidad y maximización del pasivo insatisfecho. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué idea tienes hacia dónde va a caminar? Y la segunda pregunta, y seguramente enlazada, si crees que la transposición que haya de venir como máximo en julio del año 2021 de la directiva de junio del 2019 se va a aprovechar para poder hacer un cambio, una definición de criterio en este sentido. Yo primero haría una valoración general, y es que el texto refundido es curioso porque en vez de ser un texto refundido es un texto descomprimido, porque hemos pasado de una vieja ley con 242 artículos que se iba pues, a los 260 porque algunos estaban doblados, y ahora estamos en una ley de 751 artículos. Por lo tanto, el legislador, en vez de refundir, lo que ha hecho ha sido expandir. Y en términos generales lo he hecho con muy buen criterio, que creo que tenemos una herramienta técnica mucho mejor de lo que teníamos ahora. Y además la tenemos en materias que son de las que nos hemos ocupado. El acuerdo extrajudicial de pagos y el mecanismo de segunda oportunidad, que antes estaban condensados en muy pocos artículos y que ahora se desarrollan en cerca de 60 o 70 artículos entre una y otra institución. Sí que es verdad que en lo que se refiere al crédito público, el legislador lo que hizo, o el nuevo legislador lo que hizo fue intentar deshacer un entuerto que venía en el viejo 178 bis. El viejo 178 bis tenía una redacción muy oscura, muy contradictoria respecto del tratamiento del crédito público, y lo que ha hecho el texto refundido es optar por una interpretación del tratamiento del crédito público que entra en colisión básicamente con el criterio que fijó el Tribunal Supremo en una sentencia de 2 de julio del año 2019. Por lo tanto, se levantaron muchas voces críticas porque decían que si uno de los objetivos del texto refundido era armonizar la normativa con la tarea de los tribunales, pues que en este punto se había separado. Yo creo que son importantes, para mí es muy importante la resolución pionera del magistrado del Juzgado Mercantil 7 de Barcelona, que además ha sido uno de los miembros activos de esta comisión de trabajo, que ha sido también muy importante ese efecto de llamada de otros magistrados que llevaban estos asuntos, que con los mismos o con otros argumentos han considerado que el nuevo texto no se podía apartar de la sentencia de julio del año 2019, pero yo también creo que es importante por el elemento simbólico que tiene, que digamos, la máxima autoridad judicial en el ámbito mercantil, que es un magistrado del Tribunal Supremo, es el número uno de nuestra promoción de jueces, en su vertiente académica ya ha escrito un artículo en un libro en una revista tan prestigiosa como es el Anuario de Derecho Concursal. Ha escrito un artículo diciendo que su opinión a título personal, sin comprometer al Supremo, es que el legislador se ha extralimitado. Y además lo ha hecho, y utilizando un término futbolístico, pues ha hecho lo que hace Messi, y es que es meter un gol en campo contrario, porque además ese artículo se ha publicado en la revista que dirige o que coordina el catedrático que ha impulsado los trabajos del texto refundido, con lo cual pues, se está produciendo una polémica doctrinal que para los que nos gusta el fútbol y algo de derecho, pues, nos parece muy interesante. Pero yo creo que lo que sí que augura es que por lo menos desde el punto de vista de la aplicación del texto refundido, mayoritariamente la corriente va hacia un mecanismo de exoneración del crédito público, probablemente no con carácter automático, pero sí una vez que se haya supervisado el plan de liquidación. Y de hecho, en el Parlamento de Cataluña, y creo que es importante, en el Parlamento de Cataluña esta misma semana se están debatiendo ya proposiciones no de ley de grupos parlamentarios en principio enfrentados en el Parlamento y que sin embargo ya están pidiendo que el gobierno aclare el régimen de los créditos públicos. Por lo tanto, enlaza con el tema de la transposición de la directiva y la posibilidad de que en esa directiva pues, que se establezca un régimen de perdón del crédito público que yo creo que además está justificado.
Sí, sí. De hecho, en la directiva, cuando la lees un poquito y le vas dando vueltas para ver un poco lo que haya de ser, cómo se va a transponer y lo que haya de afectar a este nuevo texto refundido, hay una de las figuras y un órgano del concurso del que hace bastante mención, intenta proteger, incentivar y poner en valor, que es la mediación concursal, como elemento, yo creo que absolutamente necesario de que se ponga en valor y se sepa cuál ha de ser su función, cómo se ha de desarrollar y realmente cuál es el efecto que se busca sobre la misma. Hasta ahora yo creo que la mediación concursal se trata como una commodity, el mal necesario para llegar a un beneficio como más extraordinario, porque así lo indica la normativa. Y no se pone en valor que realmente la mediación tiene que ser un órgano que trabaje bien, que evidentemente ha de estar bien remunerado o correctamente remunerado, ya ni bien ni mal, simplemente correctamente remunerado, y que permita que los profesionales se puedan realmente dedicar a llevar a cabo acuerdos válidos. Yo recuerdo una conversación con unas entidades financieras que nos decían, mirad, cuando las entidades financieras, que evidentemente son las que más trabajo han desarrollado como acreedores, recibimos unas propuestas o unos acuerdos extrajudiciales, unas propuestas de pago pues automáticas al 95%, existe una respuesta automática a la negación de esas propuestas, o sea, como que falta elaboración. En este sentido, falta trabajo por realizar, yo creo, en la normativa española en cuanto a la mediación concursal. Falta que se promulgue de forma definitiva seguramente el estatuto de los administradores concursales y esperamos que todo ocurra también en el ámbito de la mediación. ¿Qué opinión te merece el tema de la mediación? ¿Cómo está tratado? ¿Qué crees que debería ser el futuro de este órgano? Yo creo que lo que te lo has expuesto con una claridad meridiana. Eh, Debemos partir de algo muy importante y es que en nuestro modelo y en general en los modelos a los que nos gustaría parecernos, la segunda oportunidad no es un derecho o un valor absoluto, sino que la segunda oportunidad es un remedio o una válvula de escape. Por lo tanto, lo primero que tenemos que intentar es establecer un marco en el que el deudor pague a sus acreedores de manera razonable, en un plazo razonable, fijando quitas y esperas. En ese punto, el modelo español en su definición es muy ambicioso, porque la mediación concursal lo que hace es que le traslada al mediador, le traslada a un profesional autónomo y objetivo la elaboración de la propuesta, que no la realiza el deudor. Y el Tribunal Supremo, y aquí también hay que hacer referencia a otra sentencia, la de 13 de marzo del año pasado, establece que esa mediación tiene que ser leal y proporcional, de manera que solo se entenderá intentada la mediación concursal cuando el deudor haya ofrecido un esfuerzo razonable en el pago de las deudas. Nuestro sistema tiene un defecto, tiene un anclaje, y es que ese mediador concursal, en cuanto a su configuración, su estatuto y su retribución, está muy ligado a la administración concursal, y desde el año 2014 estamos pendientes de una reforma sustancial del estatuto del administrador concursal. Y dentro de esa reforma sustancial está de que se establezca una remuneración adecuada al trabajo realizado. Entonces, la mediación concursal y el acuerdo extrajudicial de pago no puede ser una commodity y no será una commodity, porque el Tribunal Supremo ya nos ha dicho que no será una commodity. Lo que pasa es que nos falta tocar alguna tecla, el activar alguna solución que probablemente sea administrativa. Yo creo que en este punto uno de los efectos colaterales del grupo de trabajo de segunda oportunidad es que por parte del Departamento de Justicia de la Generalitat se está liderando un proyecto para crear un órgano de acompañamiento en el que seguramente pues, los colegios profesionales tendrán que coadyuvar para que aquellas personas que de buena fe quieran negociar sus deudas puedan ir acompañadas por una autoridad pública que establezca los parámetros de ese acuerdo. Yo creo que es fundamental porque es verdad que hoy por hoy es un trámite engorroso el del acuerdo extrajudicial, pero yo creo que a corto plazo y sobre todo si se corrobora el dato que tenemos de que se están incrementando los concursos de personas físicas, yo creo que los jueces y los propios acreedores vamos a mirar con lupa que esos acuerdos extrajudiciales se hayan cumplido. Y ahí el mediador concursal se va a convertir en una figura, yo creo que básica. ¿Qué tenemos que pedir? Pues yo creo que tenemos que pedir, lo primero es que haya personas especializadas en esta materia
que no solo tengan una retribución razonable, sino que además estén incluidas en listas en las que no estén profesionales que de manera razonable y digna no quieran dedicarse a los concursos de pequeños y medianos empresarios. Pero también tenemos que pensar que en las circunstancias económicas y sociales que tenemos ahora, probablemente el mecanismo de segunda oportunidad está pensado sobre todo para empresarios, para administradores de sociedades mercantiles y autónomos. Y hemos de conseguir que esos profesionales que ahora pues están nadando con el agua al cuello y que no saben qué hacer y que les da miedo cualquier solución, encuentren la comodidad o la facilidad del acuerdo extrajudicial de pago. Yo creo que queda un camino muy interesante por recorrer, pero bueno, yo creo que los colegios profesionales hablaban de la alianza de la segunda oportunidad, que era una cosa que sonaba un poco a Star Wars, pero sí que es verdad que al final esa voluntad de profesionales significativos en distintos ámbitos de la economía, del derecho, de la función pública, que rememos todos en la misma dirección, pues puede hacer que a corto o a medio plazo la mediación concursal se convierta en la herramienta fundamental y que la segunda oportunidad sea una válvula de escape que se aplique menos de lo que se está aplicando ahora. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Fíjate, cuando hablas de la alianza, cuando en el grupo de segunda oportunidad nos explicó la idea en aquel momento Martí Valldori, lo que dices, ostras, ¿hacia dónde llevamos la idea? Pues fíjate que fuimos recorriendo diversos colegios de profesionales, entre ellos el colegio de psicólogos, porque al final había una parte, y desde luego se conoce, y en los preámbulos de los reales decretos y las normativas se explica, deja de ser un concepto de estigma el hecho de deber dinero, ¿no? Esto es un tema que hemos de ir superando y participaron de forma muy activa los colegios de psicólogos en dar ideas y en proponerse incluso a generar espacio de debate y de divulgación. A la vez, otro de los colegios que se implicó bastante, el Colegio de Economistas y el Colegio de Auditores de Cuentas, con ellos hablábamos, que es una de las preguntas que siempre me hago y me gustaría ver qué opinión te merece, con ellos hablábamos de la idea de hacer un símil con con todas las distancias a los carnets de puntos en el mundo de la conducción. Yo les decía, pero ¿no parece lógico que en los autos en los que se concede el BEPI se vaya promulgando, se vaya intentando convencer de que se añadiera, casi te diría, una obligación de formación financiera para el deudor exonerado? Porque al final, es lo que has dicho tú, al final ha de ser una solución, no ha de ser otra cosa que superar aquello que ha sido un fracaso, un error, una situación sobrevenida y que tengo que aprender de esa situación para lo que dicen en el mundo más sajón, ¿no? Aquel que fracasa es el que mejor ha de optar porque a fin de cuentas ha sabido superar una situación pues de problema complejo, ¿no? No sé qué opinión te mereces, si tú crees oportuno como magistrado que tendría sentido obligar a una formación específica en formación financiera. Bueno, en la directiva comunitaria se habla de la educación financiera y del crédito responsable, pero yo creo que el Estado, y sobre todo un Estado social y un Estado que tiene que gestionar una economía compleja, tiene que generar obligaciones, y dentro de esa obligación está la formación, pero también generar derechos. Y a mí el modelo anglosajón sí que me gusta, y además en una época en la que parece que puede haber dinero público para ayudar, que se establecieran líneas de crédito específicas, créditos blandos, para las personas que han conseguido la segunda oportunidad. Eso en Estados Unidos se hace con relativa frecuencia, es decir, que dentro de ese carnet con puntos, de la misma manera que se puede obligar a un deudor a asumir una formación que hasta ahora no tenía, también se le debe permitir acceder a un tipo de créditos en los que no se convierta en ese estigma. Yo por eso creo que tenemos muchísimo trabajo. El derecho al final es un cemento que se puede amoldar, pero ese cemento necesita que sobre ese cemento se construyan cosas mucho más imaginativas. Entonces, creo que hay un reto que además tenéis los colegios, y es convencer a los bancos que se establezcan pues, líneas de crédito que no necesiten avales, líneas de crédito que no necesiten garantías reales, que la banca asuma riesgos y que así haga un test verdadero de segunda oportunidad, porque es verdad,
A ver, yo soy del Atleti de Madrid y estoy acostumbrado a que jugadores que han fracasado en otros equipos han triunfado, allí, han exacto. triunfado en el Atleti. Para muestra un botón, para muestra un botón. Por eso sí. Y también hay ejemplos al contrario, de Cierto. jugadores que ha vendido el Atleti como si fueran grandes soluciones. No, pero lo que quiero decir es que yo creo que si realmente nos creemos que nuestra economía debe ir hacia una economía del emprendimiento, podría ser una línea. No digo yo concesión de créditos automáticos a todo el que consiga segunda oportunidad, pero sí que dentro de la evaluación pues se tenga en cuenta eso, porque yo he conocido a muchos empresarios, pequeños y medianos empresarios, a los que la experiencia del fracaso de la empresa ha sido demoledor desde el punto de vista social, emocional. Normalmente una crisis económica va vinculada también a una crisis emocional y sentimental, a un conflicto entre padres e hijos, y eso no puede ser. Un Estado no puede permitir que la destrucción no solo sea económica, sino sea también emocional. Por Sí, sí. eso creo que además es una función de los jueces. Los jueces, además de aplicar las leyes, que es nuestro deber, tenemos que aplicar las leyes poniéndole cara a aquella persona a la que se las vamos a aplicar, y por lo tanto debemos empatizar con el deudor, advertirle de la severidad del sistema si se hacen trampas, pero también no estigmatizándolo, porque Sí, sí. yo voy al juzgado todos los días Sí, sí, y cierto. creo que igual que una persona va al médico cuando se encuentra mal, pues tiene que ir pues, primero a un asesor a que le facilite las herramientas, y en último término pues a un hospital, que es un juzgado, para que se solucione ese problema. Pero es fundamental que no solo tenemos que cargar de deberes al deudor, sino que también le tenemos que dar un aliciente, y ese aliciente es la vuelta al mercado con la cabeza muy alta. Yo siempre cuento que Walt Disney, que se sometió a un procedimiento de segunda oportunidad, si hubiera sido realmente español, que dicen que es de Almería, Walt Disney fracasó en Nueva York porque no tuvo la capacidad técnica de poder hacer la película de Alicia en el País de las Maravillas en el año 1923. Y optó por la segunda oportunidad, se fue con $150 a California, y en California organizó la que ha organizado. Y eso fue gracias a la ley de la segunda oportunidad. Cierto, de hecho, ahora estos días que estaba saliendo Trump de su mandato, se hablaba muy a menudo que había sido una persona que había utilizado la segunda oportunidad en varias ocasiones, había vuelto a generar sus propios imperios empresariales y desde luego se había sentado en el sillón presidencial. Muy bien, José María. Cinco presidentes de los Estados Unidos se han sometido a mecanismos de segunda oportunidad. A ver, Trump puede que sea un poco friki, Bueno. pero Abraham Lincoln, que es uno de los grandes presidentes, Abraham Lincoln, que además era abogado, como abogado en ejercicio fracasó, tuvo que reestructurar su deuda, se sometió a un plazo de 17 años para reestructurar su deuda, y pese a ello consiguió ser pues, uno de los presidentes más importantes. Exactamente. Muy Que bien, yo José creo que María. esa es la filosofía. Perfecto. Mira, para finalizar un poco esta entrevista, te quiero leer un correo electrónico que me enviaron escasamente hace 2 días cuando le pudimos indicar a un compañero, un abogado, dónde podía adquirir la guía de la que hoy estamos, o que ha sido el principio de toda esta conversación y esta reflexión. Me decía: buenos días, Miguel Ángel, te escribo para darte las gracias por haberme puesto en conocimiento de la existencia de la guía de buenas prácticas sobre segunda oportunidad. No te imaginas qué bien me está viniendo para comprender y aplicar el texto refundido. Una herramienta increíble e indispensable. La verdad es que con este final y con este broche es con el que yo creo que empezaste la andadura de llevar a cabo este grupo de trabajo, estos espacios de debate y de reflexión, y que acaban en esto, en un documento, en una guía, que yo creo que es una guía viva, que es un documento abierto, que seguramente veremos cómo va evolucionando y alimentándose, y que seguramente vas a poderlo impulsar desde este grupo de trabajo, desde toda tu voluntad de generar espacios de debate y reflexión. Desde el colegio te volvemos a dar las gracias por tener esa disponibilidad a debatir, a ser abierto, a tener esas miradas tan amplias, seguramente no solo de la casuística concreta del derecho mercantil, sino de todos los ámbitos, y tu manera de mirar las cosas y la vida. Muchas gracias y hasta siempre. Pues no, Miguel Ángel, yo lo que he tenido la suerte es de poder incorporarme a un grupo de trabajo de gente muy brillante y sobre todo muy generosa con su tiempo. Y yo lo que he hecho ha sido robar sabiduría
a los que estaban a mi alrededor y sobre todo no escribir la guía que a mí me gustaría haber escrito, sino escribir o ayudar a escribir una guía en la que la gente se encontrara cómodo. Yo creo que es una guía que ha pasado por 25 ojos, la hemos leído, la hemos trabajado 25 profesionales y no ha habido un solo elemento de fricción, porque yo creo que todos, fundamentalmente lo que hemos sido generosos con nuestro tiempo, con nuestro saber y sobre todo nos hemos fijado objetivos que yo creo que eran realizables. Y de hecho, pues la guía no es un punto de llegada, sino un punto de partida. O sea que yo, ojalá tengamos casos suficientes como para que dentro de 6 meses la podamos actualizar y podamos seguir siendo útiles para los profesionales, porque al final las guías uno no las hace para tenerlas en el despacho de su casa y enseñárselas a sus hijos, sino que las hace para que la gente mande correos electrónicos y diga, pues oye, me ha resuelto un problema. Sí, sí. Y ese es el objetivo. Ese es el objetivo y bueno, pues yo creo que también la ventaja es que colegios como el de Tarrasa, como el de Sabadell, como el de Girona, el Consell de Col·legis, yo creo que ha tenido también el acierto de considerar que este era uno de los proyectos que podían arrastrar, que podían ser transversales y que podían sumar en vez de restar. Y yo creo que estamos en un país en el que sumar pues es un lujo y hay que seguir sumando. Totalmente. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto seguramente. Pues seguro que sí. Oye. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. Adiós.